Este vídeo va dedicado a todos los que habéis manifestado vuestras objeciones a que mi canal se haya centrado tanto en los anillos de poder, pero no puedo traicionar mis raíces. Precisamente este canal existe por los anillos de poder, por lo que tendréis que aguantar la turra que os voy a dar con el tema porque hay turra para rato. Si creéis que ya dije todo lo que se podía decir sobre la serie más cara de la historia de la televisión, pues aguantadme el cubata porque tengo retórica para 50 vídeos más si hace falta, y aún más teniendo en cuenta que hay planeadas 4 temporadas más, y después de la huida hacia adelante de Amazon tras la primera temporada, pocas dudas me caben de que van a por las 5, salgan como salgan. Además, también tengo que servir a los true fans del canal, aquellos que echabais de menos a Celebrindon, a Santa Branwyn purísima, a Galadriel y a toda esta simpática tropa. Si ahora me preguntáis cuál es la serie venidera que más hype me produce, 2024, pues ya os digo yo, sin ironías, que la segunda temporada de Los Anillos de Poder. O sea, desde un punto de vista narrativo me parece súper interesante descubrir cómo han abordado esta segunda temporada, qué movimiento del jodido Zugzwang que planteó la primera temporada habrán decidido hacer. Habrán tirado la casa por la ventana, deshaciéndose de incompetentes y paletos y contratando buenos guionistas y diseñadores de producción, y nos ofrecerán un soft reboot mínimamente molón, de forma que medio le perdonemos a Amazon haberla cagado tantísimo al principio. O irán de perdidos al río y nos ofrecerán a Natarindio, qué sé yo, o le sacarán un hijo a Sauron, o mamá Celebrindon volverá a ser engañada. En cualquier caso es algo que veremos a su debido tiempo, pero hoy me quería concentrar en uno de los aspectos más llamativos de la serie al cual nunca le había dedicado un vídeo en específico: cómo Los Anillos de Poder intenta desesperadamente copiar la trilogía de Jackson y le sale mal. Así que acompañadme en este fascinante viaje por la tierra y cuarto de Amazon, porque no llega ni a media, y su mitología ñórdica. ¿Es Los Anillos de Poder una burda falsificación cutre de los chinos? Antes de mostrar las evidencias y responder esta pregunta, debemos preguntarnos: ¿intentaba Los Anillos de Poder imitar la trilogía del Señor de los Anillos de Jackson o buscaba desarrollar su propia identidad? Pues según leo en cbr.com, Patrick McKay y J.D. Payne confirmaron que no estarían tratando de competir con las películas de Peter Jackson, sino que ellos serían más bien admiradores desde lejos, es decir, que reconocen el valor de las películas de Jackson, pero que ellos iban a hacer lo suyo con independencia de aquellas. En el mismo medio leo que McKay y Payne estarían intentando abordar las escenas de acción épicas de los Anillos de Poder de una manera que las distinguiera de escenas similares en las películas de Jackson. Dice Payne: el asedio al abismo de Helm, en las dos torres, es tan icónico y sorprendente que pensé, ¿qué cosa diferente podemos hacer que todavía parezca la Tierra Media pero que sea única para esta historia? Pues ya que empezamos por aquí, por el abismo de Helm, vamos a ver cómo Payne dice una cosa, pero la serie muestra otra. El abismo de Helm de Mercadillo. De todas las imitaciones barateras que Los Anillos de Poder hace de la trilogía de Jackson, la del abismo de Helm es la última que percibí, quizá por haberme puesto recientemente las dos torres. Tened siempre en mente que McKay y Payne hablan de distanciarse de Jackson y de hacer las cosas diferentes, a su manera. Sin embargo, la escena del asedio del abismo de Helm y la del asedio a la atalaya de Ostirith guardan sorprendentes paralelismos, que al final no son tan sorprendentes. En las dos torres, los habitantes de Rohan se refugian en el abismo de Helm para protegerse del implacable avance de los orcos, no tienen ninguna posibilidad, todo está perdido, pero en el último momento aparece Gandalf con los Rohirrim a caballo, con el sol del amanecer a sus espaldas y salvan la situación. En Los Anillos de Poder, todos los habitantes de aquí a Orodruin se refugian en la atalaya de Ostirith para protegerse del implacable avance de los orcos, no tienen ninguna posibilidad, todo está perdido, pero en el último momento aparece Galadriel con los Númenóreanos a caballo, con el sol del amanecer a sus espaldas y salvan la situación. Sí, ya sé que en Los Anillos de Poder los sureños abandonan la seguridad de la atalaya para, en una de las estrategias más estúpidas que jamás se hayan pensado para resolver un asedio, refugiarse en un pueblo de mierda usando una taberna como bastión, pero forma parte de la misma secuencia. Para decir que querían hacer las cosas a su manera, el resultado es como una redacción para la escuela en la que has tirado de Wikipedia y has cambiado algunas palabras o frases para que cuele. Pero si alguno lo seguís sin ver claro y os parece que estoy exagerando, vamos a comparar estas dos escenas. En las dos torres vemos cómo nada más refugiarse los habitantes de Rohan en el abismo de Helm, Éowyn pregunta a un aldeano: ¿dónde está el resto? Solo pudimos salvar esto, señora. Y se nos muestran unos cuantos montones de patatas. En Los Anillos de Poder, nada más refugiarse todos los pueblos de aquí a Orodruin en el mini abismo de Helm, en la atalaya de Ostirith, Threadwill pregunta: ¿dónde está el resto? Eso es el resto. Mientras se nos muestran 5 patatas. 5. Esta escena termina de apuntalar la copia descarada que McKay y Payne pretenden hacer de la secuencia del abismo de Helm, la cual no solo utilizan como modelo, sino que extraen de ella partes que reciclan tal cual sin apenas ocultarlo. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Solo pudimos salvar esto, señora. Eso es el resto.
Solo que, como veremos en los demás ejemplos, lo que acaban realizando es la versión de mercadillo de la escena original. Fijaos cómo en las dos torres la escasez de alimentos está representada de una manera creíble. Es razonable pensar que cuando Theoden ordenó a su pueblo marchar al abismo de Helm, se habrían abastecido de víveres para al menos mantenerse unos días. Por orden del rey, la ciudad debe ser evacuada. No carguéis con objetos valiosos. Solo las provisiones necesarias. No obstante, no muy lejos de su destino, un ataque de wargos les obliga a huir precipitadamente, dejando muchos de sus bienes atrás, entre ellos gran parte de sus víveres. Por ello, cuando Éowyn pregunta por el resto, apenas quedan unos cuantos capazos, cestas y cajas con patatas y pan principalmente. Por eso, el hombre le responde: solo pudimos salvar esto. La dramática escasez de víveres está plenamente justificada. Pero llegan McKay y Payne y con su sistema de escritura de guión de colorear por números, copian cosas sin saber integrarlas en su contexto, en un ejercicio de analfabetismo narrativo y cinematográfico bestial, todavía más bochornoso si tenemos en cuenta que debería haber habido alguna suerte de supervisión en todo esto. Me explico. Todos los habitantes de aquí Orodruin han ido a refugiarse a la atalaya de Osterith después de que Bronwyn convenciese a los habitantes de Tir Harad de que hay un problemilla de orcos en su zona. Cabe esperar que, desde que los habitantes de Tir Harad son puestos en alerta hasta que todas las poblaciones del valle reciben la noticia, pasa un tiempo, y luego los vemos llegar poco a poco en lo que parece que han sido sucesivas oleadas de refugiados. Aunque hay cierta urgencia en la toma de refugio dada la amenaza que se cierne sobre ellos, no llegan in extremis corriendo para salvar la vida y perseguidos por wargos. Es decir, que no existe ninguna razón coherente para que los víveres que todos los pueblos de aquí Orodruin hubiesen podido reunir consistiesen en 5 patatas cutres de atrezo. 5. A menos que esto fuese la versión Scary Movie del universo del Señor de los Anillos, una comedia tontorrona con sketches que parodiasen la trilogía de Jackson. QVC, we were offering the ring at the special introductory price of just $59.99. Amazing value. A ring which has not only been superbly handcrafted, but also gives you ultimate power to rule for all eternity. I think I could set you back at least 3 times as much on the high street. También vemos esta torpeza hasta para copiar en la misma resolución del conflicto. En ambas versiones del asedio, la batalla del abismo de Helm y la batalla de las 5 casas, los refugiados son rescatados in extremis, pero con matices importantes. En las dos torres estamos ante un fiat. Es un recurso narrativo que es similar al Deus Ex Machina, pero que no rompe la credibilidad interna de la narración diegética, es decir, que se trata de una conveniencia probable que no rompe las reglas de la verosimilitud. En este caso, la verosimilitud viene apuntalada por la anticipación que Gandalf le hace a Aragorn. Espera mi llegada con la primera luz del 5.º día. Al alba, mira al este. Y así es. El efecto de epicidad se produce porque en la construcción de una secuencia muy bien elaborada, la tensión, la acción y la desesperación hacen que prácticamente olvidemos el público las palabras de Gandalf, y cuando éste aparece al este con el sol naciente a su espalda, símbolo de que todo va a salir bien, sus palabras vuelven a nuestra conciencia y todo encaja perfectamente. Sin embargo, en los Anillos de Poder, el asedio a los sureños que se parapetan en una taberna se resuelve totalmente ex machina. Los númenóreanos salvadores llegan al galope alucinantemente in extremis después de haber recorrido más de 2000 millas por mar y por tierra en un viaje de varios días cuyo comienzo había tenido lugar 10 días después de haber sido planeado. Nuestros barcos zarparán dentro de 10 días. Es decir, que la concurrencia en el tiempo del momento más oscuro de los asediados y la llegada salvífica de los númenóreanos depende de un montón de asombrosas coincidencias cuya credibilidad depende a su vez de lo tontos que sean los espectadores. Y por si el nivel de estulticia no fuese suficientemente bochornoso, los númenóreanos, que bajo la lógica del mismo mapa que presenta la serie llegan desde el poniente, aparecen al amanecer con el sol a sus espaldas. Es decir, en el ejercicio de copia descerebrada que McKay y Payne hacen de la secuencia del abismo de Helm, al pretender que los númenóreanos, al igual que los Rohirrim, apareciesen con el sol a sus espaldas, lograron hacer salir el sol por el poniente. Nuestro ejército amado es tan potente que hace salir el sol por el poniente. Con respecto a esto, resulta muy llamativo cómo la serie no para de mostrar el mapa de la Tierra Media una y otra vez para después ignorarlo flagrantemente cuando se trata de desarrollar la escala, las distancias y la distribución de las localizaciones en las escenas concretas. Escondidos bajo un árbol. Otra escena descaradamente copiada es la de Galadriel y Theo escondiéndose de los orcos bajo un árbol cuando, después de la erupción del Monte del Destino, trataban de llegar al campamento númenóreano. Esta escena es claramente un rip-off de aquella de la Comunidad del Anillo en la que Frodo, Sam, Merry y Pippin se ocultan de un Nazgûl bajo unas raíces.
Pero de nuevo, una es un ejercicio de competencia cinematográfica y la otra es una resolución de mercadillo porque, como dije antes, y establezco como tesis del presente documento, los creadores de los Anillos de Poder fallan hasta en el acto de copiar. Para ilustrar este punto, veamos cómo cambian las emociones de los personajes en ambas escenas usando este típico modelo circunplejo de emociones de Russell, de curso básico de psicología. En el caso de Galadriel y Theo ya partimos de una situación de estrés, en la parte negativa de la gráfica, dado que acaban de experimentar un trauma, sus allegados puede que estén muertos y caminan por un bosque destruido en el que saben que pueden encontrar orcos. Y ten precaución, ahora los orcos se desplazan de día. Si en un momento dado se topan con los orcos, el cambio de nivel de amenaza, el impacto dramático, será mucho menor que si no esperasen encontrar orcos. Es como pasar de 50 a 70 km por hora en un segundo. Notarás un acelerón, pero no demasiado grande. Así, cuando los orcos aparecen, Galadriel y Theo pasan de la ansiedad al miedo en el mismo cuadrante de la gráfica. Pasemos ahora a los hobbits en la escena de la Comunidad del Anillo. Antes de la situación amenazante tenemos a Frodo, Sam, Merry y Pippin bromeando, felices y excitados, recogiendo setas, y de repente ocurre un cambio emocional masivo al detectar Frodo una amenaza. En la gráfica cambiamos bruscamente de cuadrante, desde el regocijo y el disfrute a la ansiedad y el miedo. Este cambio brusco sacude nuestro cerebro como un acelerón y hace que percibamos la amenaza de una forma mucho más estresante. Es como pasar de 0 a 100 en 2,2 segundos en un Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Esta escritura competente, que comprende perfectamente cómo han de hilarse los elementos para lograr el efecto deseado, se va desarrollando en bloques que se superponen para aumentar el nivel de tensión hasta un momento crítico. Partimos de que los personajes acaban de interpretar una escena cómica y distendida en la que huyen del viejo Maggot, al que le han robado unas verduras. A Merry luego se le ha roto una zanahoria y Pippin casi cae de cabeza en una boñiga fresca. Luego ambos junto a Sam se ponen a recoger setas, todavía alegres y excitados por la pequeña aventura que acaban de pasar. Pero... bloque 1. Frodo siente que algo va mal, alerta a sus amigos y se esconden. Este cambio de ubicación contribuye a la tensión. Estaban en el camino, despreocupados, y ahora se agazapan bajo unas raíces. El cambio de cuadrante en el diagrama de Russell es lo que hace que el espectador se sienta emocionalmente comprometido. A partir de aquí, cada sucesivo bloque hará que nos vayamos desplazando por el cuadrante del estrés hacia arriba, hacia niveles cada vez más elevados de miedo hasta rayar el espanto. Bloque 2. Aparece el Nazgûl. El sonido del caballo y los primeros planos de los cascos y el hocico se nos plantan en la cara como si estuviésemos allí mismo. Las miradas de los hobbits transmiten temor e inquietud. Bloque 3. El Nazgûl baja del caballo y se asoma sobre los hobbits. Los tiene a escasos centímetros debajo de él. La presencia del espectro hace que arañas y otros bichos salgan de las raíces, lo que complica que los hobbits puedan permanecer en silencio. Bloque 4. El poder oscuro del anillo seduce a Frodo, que empieza a perder la voluntad y está a punto de ponérselo. Si lo hace, el Nazgûl lo descubrirá y estarán definitivamente perdidos. En esta escena vemos a los personajes sudar y el miedo en su rostro. La audiencia puede conectar con estas emociones. En menos de un minuto hemos pasado desde lo más bajo de la escala de tensión hasta lo más alto, desde la alegría y el relax hasta el terror. Analicemos la escena equivalente en los Anillos de Poder. Partimos de que no vienen de una situación cómica o relajada, sino que acaban de pasar un trauma bestial, la erupción de un volcán, en la que deben haber perdido la vida muchos compañeros suyos. Se encuentran exhaustos y sumidos en la incertidumbre por la suerte de sus seres queridos. Están muertos, ¿verdad? Arondir, mis amigos, mi madre... E intentan llegar al campamento númenóreano por un bosque donde saben que puede haber orcos. Y ten precaución, ahora los orcos se desplazan de día. En la escena en sí, lo primero que destaca es que ellos ya están escondidos en el sitio en el que habían parado a charlar, no se ven forzados a cambiar de ubicación para protegerse de la amenaza, con lo cual, en este sentido, no hay aporte a la tensión. Es más, en realidad no corrían ningún peligro hasta que al imbécil de Theo se le ocurrió desenvainar la espada haciendo mucho ruido y llamando así la atención de los orcos. Esto hace que subconscientemente pensemos que si les pasa algo se lo merezcan por gilipollas, lo cual arruina la empatía del espectador por la suerte de los personajes. Pero es que además, al contrario que en la Comunidad del Anillo, aquí ya no hay más bloques de tensión. El primer bloque de tensión era la aparición de los orcos. Galadriel y Theo se ponen en alerta y la cara que les ves es la cara que tendrán hasta el final de la escena. Si la reacción de los personajes debe dar la medida de la tensión de la escena, esta no aumentará más.
El segundo y último bloque de tensión es Theo desenvainando y llamando la atención de los orcos. Desde ese momento no hay nada que contribuya significativamente a la tensión, y la única razón por la que parece que podrían ser descubiertos sería pues porque Theo sigue haciendo ruidito con la espada, o se tira un pedo o algo así. Aún no puedo verlo. ¿Qué hueles? Aquí un bicho se ha cagado. Y desde luego tampoco se llega ni de lejos al límite explosivo de la escena de los hobbits. Pero la ridiculez de la copia barata de esta escena que hace los Anillos de Poder llega mucho más lejos. Como en los Anillos de Poder no tenían algo como el anillo único, pues usaron la espada de Theo, os lo juro. El límite de tensión explosiva en la escena de los hobbits lo establece el poder corrompedor del anillo, algo que puede doblegar la voluntad de Frodo y persuadirle para que se lo ponga, es algo que le supera, y si lo hace, el Nazgûl detectará su presencia y los hobbits morirán irremediablemente. En los Anillos de Poder, el límite de tensión explosiva lo establece la estupidez de Theo y la habilidad de Galadriel para que Theo deje de hacer ruido con la espadita. Si Galadriel afloja la tensión sobre el brazo de Theo, los orcos los descubrirán. Ridículo es poco. A buenas horas se le ocurre a la elfa alfa de los Noldor regalarle una espada a un niñato. Si bien la primera escena establece la peligrosidad del anillo, esta escena establece la superior peligrosidad de la estupidez, lo cual se deriva de la quinta ley de la estupidez establecida por el economista e historiador italiano Carlo Maria Cipolla. La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que hay. Y ojo, que aún falta la resolución de las escenas. Veamos cómo lo hacen una y otra. En la Comunidad del Anillo, en el punto de máxima tensión, Sam evita justo a tiempo que Frodo se ponga el anillo. En ese momento, Merry lanza algo para distraer al Nazgûl y los hobbits aprovechan para huir. La escena se resuelve de forma dinámica y significativa para la trama. Hay una amenaza real que se cierne sobre Frodo, mucho más grande de lo que podíamos calcular. Los Nazgûl le buscan y el anillo quiere ser encontrado. Frodo comprende que si se despista lo más mínimo, todo estará perdido. O sea, hay desarrollo de la historia, además de desarrollo de personajes. Sam está atento a Frodo y cuida de él, Merry tiene la mente ágil para producir una distracción. En esta escena todo suma y de forma significativa para la historia. La resolución además contribuye a la experiencia emocional del espectador, pues se produce de forma dinámica, al pasar del máximo punto de tensión, un alivio relativo a través de la participación activa de los personajes. En los Anillos de Poder, después de que la torpeza de Theo ponga en alerta a los orcos, uno de ellos se acerca para ver si encuentra algo. El caso es que, después de un ratito, un compañero le pregunta que qué huele, y este dice: cenizas. Solo cenizas. Vamos. Perdemos el tiempo. Y se marchan. ¿En serio? ¿No os dais cuenta de la forma tan artificialmente inorgánica de intentar construir la tensión aquí? El orco no había olido nada en especial en todo el rato, solo cenizas, eso es lo que confirma, lo que vendría oliendo todo el tiempo, vaya. Y tampoco ve nada ni oye nada. ¿Por qué se detiene, pues? ¿Por el ruido que había hecho Theo con la espada? ¿No habría dicho algo así como creo haber escuchado a alguien? Y sin más, se largan y aquí no ha pasado nada. En toda la escena, la única acción de los personajes ha sido Theo haciendo el imbécil, desenvainando ruidosamente su espada y Galadriel sujetándole para que no haga más ruido. ¿Qué aporta esta escena al conjunto? Pues como mucho confirma lo que ya sabíamos, que Theo es tonto. Fuera de eso no hay desarrollo de personajes ni nada que haga avanzar la historia. La escena se resuelve de forma pasiva sin que los personajes hagan realmente nada en absoluto. Es un gatillazo irrelevante para la trama, como un globo desinflándose desde el momento en el que Theo saca la espada. Si extirpas la escena de la serie justo antes de que aparezcan los orcos, no pasaría nada en absoluto, nadie se perdería nada. Bueno, sí, que Theo parecería menos tonto. ¿No os parece alucinante cómo teniendo tan buen modelo y prácticamente copiando cada plano se puede lograr un resultado tan mediocre? Esta ineptitud solo puede proceder de la incomprensión más profunda de lo que hace que funcione la escena original. Nunca perdáis la perspectiva de que este es el nivel de los cineastas que Amazon decidió poner al timón de la serie más cara de la historia. Bueno, pues después de los dos ejemplos que acabamos de analizar y antes de continuar, vamos a modo de intermedio con otros ejemplos más rápidos que nos darán una perspectiva más general de hasta dónde llega la falsificación que los Anillos de Poder hace de la trilogía de Jackson. Bleed you like a stuck pig. Maybe losing your arm will loosen your lips.
The ring cannot be destroyed, Gimli, son of Gloin, by any craft that we here possess. It is beyond our skill to destroy. Melon. Rich crown, kiss the stone, polish your gems and gold. Escuela de guionistas de AliExpress. Pero además las abundantes copias estilísticas se entrelazan con los préstamos temáticos exactamente igual que hizo Abrams en El despertar de la fuerza con respecto a Una nueva esperanza, de la cual es un rip-off descarado, con la misma estructura y distribución de elementos narrativos y temáticos, hasta el punto de reconocer copias de secuencias casi plano a plano. Es una forma de escritura perezosa que se aprovecha de lo que otros crearon con la esperanza de sacar rédito con el menor esfuerzo posible, al tiempo que convierte la creatividad ajena en una suerte de fórmula para colorear por números. Por eso, a pesar del presupuesto y de las virtudes visuales, narrativamente se sienten mediocres, y prácticamente en cada ocasión los perpetradores de estos atentados cinematográficos, todos de la misma escuela, se manifiestan con respecto a sus creaciones con una especie de arrogancia y efecto Dunning-Kruger, como McKay y Payne hablando de la historia que Tolkien nunca escribió, o que los fans esperaban, o Colin Trevorrow refiriéndose a su Jurassic World Dominion como la película que cambió el ADN de la saga jurásica. Y dejadme que me centre un momento en este ejemplo porque pone de manifiesto la tendencia en la forma de hacer algunas películas en Hollywood y series que gran parte de la audiencia compra como legítima sin darse cuenta de que está consumiendo una falsificación china barata, y este punto es importante para entender por qué Los Anillos de Poder ha llegado siquiera a existir. Pues de la misma forma que, como vimos, McKay y Payne aseguraban que su intención era desmarcarse de la trilogía de Jackson para después demostrar con su producto que hicieron absolutamente lo contrario, Trevorrow aseguraba que Dominion perseguía salirse del tropo de dinosaurios atrapados en una isla, para al final hacer todo lo contrario. Dijo a Empire en 2022 que para que la franquicia pueda avanzar, porque es inherentemente no franquiciable, probablemente solo debería haber existido un Jurassic Park, pero si vamos a hacerlo, ¿cómo puedo permitirles contar historias en un mundo en el que los dinosaurios existen en lugar de decir aquí hay otra razón por la cual vamos a una isla? Y sin embargo hizo exactamente eso, volver a ponerlos en una isla, incluyendo lo de meter a Rexy en la escena final, acabando con el dinosaurio malo. ¿Que no es una isla? Claro, si los mismos cineastas son incapaces de reconocer cuándo copian y piensan que cambiar superficialmente las cosas ya es ser original, ¿cómo va a verlo cierto sector de la audiencia? Si en vez de acabar metiendo a los dinosaurios, los personajes y la resolución de tu historia en una isla, los metes en un santuario aislado rodeado de montañas al que parece que solo se puede acceder por aire, ¿qué diferencia hay? Realmente ninguna, de la misma manera que no hay diferencia entre la Estrella de la Muerte y la base Starkiller, o entre la Atalaya de Osterith y el Abismo de Helm. Así, Los Anillos de Poder no desarrolla sus propias temáticas porque sus creadores son simplemente incompetentes para ello, porque pertenecen a una escuela cinematográfica, la de Abrams, que se nutre de algo que trasciende el préstamo, el guiño, la referencia o el homenaje y entra de lleno en la copia, el plagio, el expolio y la falsificación, algo que demuestra el currículum de McKay y Payne, tal y como expuse en mi vídeo Los Showrunners al desnudo. Así, casi cada elemento de la trama de Los Anillos de Poder parece repetir algo que ya explora temáticamente El Señor de los Anillos de Jackson, y cuando esto ocurre de forma sistemática difícilmente podemos hablar de referencia o de guiños. Los Anillos de Poder parece hacer todo lo posible para evitar desarrollar sus propias temáticas o abordarlas y explorarlas de formas diferentes a lo que vimos en la trilogía de Jackson. Por ejemplo, tenemos una historia sobre la amistad entre un elfo y un enano, a pesar de sus diferencias culturales y prejuicios, similar a la clásica trama del Señor de los Anillos sobre la amistad entre Gimli y Legolas. Lamentablemente, Los Anillos de Poder, teniendo aquí una de las mejores subtramas potenciales y habiéndola arrancado muy bien, no acaba explotándola. Queríamos toda la carne y la queríamos cruda, pero no pudo ser. Dame la carne y sírveme la cruda. De igual manera, también hay una línea argumental sobre un romance humano-elfo, que inevitablemente remite al romance entre Aragorn y Arwen, pero que la serie no la desarrolla en absoluto. Realmente no hay nada en el tratamiento de ese romance que ponga de manifiesto las particularidades inherentes a la relación de un elfo con una humana, que en gran medida no se distingue mucho de las particularidades inherentes a la relación de amistad de un elfo con un enano. Los problemas son básicamente los mismos, pero no los exploran.
Hablando de Aragorn, su arco en El Señor de los Anillos, al menos en las películas de Peter Jackson, trata sobre aceptar el hecho de que es heredero del trono de Gondor y cómo debe asumir esa responsabilidad y convertirse en rey. No quiero ese poder. Nunca lo he querido. Eres el último de tu linaje, no hay otro. Pues Halbrand tiene una historia similar en Los Anillos de Poder, donde Galadriel tiene que convencerle de regresar a su tierra natal y luchar por su pueblo, dado que se muestra reacio a ser rey. Tu pueblo no tiene rey, porque eres tú. No soy el héroe que buscas. Por supuesto, este arco se subvierte al final cuando se revela la verdadera identidad de Halbrand como Sauron, pero no hay duda de que durante la mayor parte de la temporada Halbrand ha ejercido de Aragorn de mercadillo. En cuanto a los pelosos, al igual que en El Señor de los Anillos y El Hobbit, sus argumentos incluyen la historia de un protagonista mediano, Nori, que se siente atraída por la aventura y es diferente a los otros pelosos a su alrededor. Al final emprende un viaje con un mago que resulta ser el mismo mago que llevó a Frodo y a Bilbo en sus viajes, Gandalf. Incluso ese mismo mago cita directamente una línea del Señor de los Anillos a Nori acerca de seguir su olfato cuando no está segura de qué dirección tomar. Pero se percibe un dulce aroma en el aire. Cuando dudes, Elanor Brandipié, sigue siempre tu olfato. Lo cual es exactamente lo que Gandalf le dice a Merry en la Comunidad del Anillo. Atención. Pero el aire no está tan viciado aquí abajo. En caso de duda, Meriadoc, sigue siempre tu olfato. Pero como decíamos antes, todas estas copias funcionan mal aquí porque se introducen de forma superficial, sin entender cuál es su función en el contexto de la narración. ¿Qué aporta toda la subtrama de los pelosos realmente al desarrollo de la historia? Pues ya os lo digo yo. Reconocimiento de marca. El Señor de los Anillos como marca. Cuando un consumidor compra una lata de Coca-Cola, espera ver un recipiente rojo con las letras curvas del consabido logotipo. De igual forma, cuando un consumidor ve un producto del Señor de los Anillos, que es como obviamente Amazon concibe la trilogía de Jackson y los Anillos de Poder, ese consumidor espera ver hobbits, que es la razón principal por la que Amazon ha considerado meter pelosos en esta serie. Y los hobbits, protagonistas de los Anillos de Poder, deberían tener roles reconocibles de las películas de Jackson. Así Nori interpreta a Frodo, que es la líder asertiva del dúo, mientras que Poppy es Sam, su secuaz, de la que se espera que haga las tareas físicas y siga las indicaciones de Nori. Pero además se calcan de Frodo y Sam la personalidad y la apariencia o constitución física. Así es como McKay y Payne pretendían distanciarse de la trilogía de Jackson. Bueno, lo intentan aplanando aún más en el dúo Nori-Poppy la jerarquía amo-siervo que hay entre el Frodo y el Sam de Jackson. Y ya. Así pues, tenemos reconocimiento de marca en los pelosos, en la amistad de Elrond Durin, en el romance Bronwyn-Arondir, y hablando de Arondir, pues es obviamente el rebranding de Legolas, con sus acrobacias y todo. Hagamos ahora otro intermedio para expandir las evidencias de falsificación. Más expolios temáticos. El expolio temático que los Anillos de Poder hace de la trilogía de Jackson se da hasta en las escenas más inusitadas, como por ejemplo en la presentación de personajes. En la Comunidad del Anillo se nos presenta a Frodo leyendo apoyado en un árbol en el bosque, cuando de pronto percibe la llegada de Gandalf. En los Anillos de Poder se nos presenta a Elrond escribiendo apoyado en un árbol en el bosque, cuando de pronto le anuncian la llegada de Galadriel. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? Otra más descarada es la forma en la que Aragorn en Las Dos Torres y Elendil en Los Anillos de Poder manejan a un caballo nervioso. ¡Vamos! Solo es un rasguño. ¿Estás bien? ¡Eh! Cuidado. Wanam Nafre. Afai. No Idui.
No me extrañaría, pero nada, que al principio de la segunda temporada descubramos que ¡oh, sorpresa! Isildur está vivo cuando su caballo Beric le encuentre herido o inconsciente entre los restos de la erupción del Monte del Destino. Podríais pensar que esto ya nos lo anticipan las palabras de Elendil. Cuando un caballo de Osternese entra en batalla, forma un vínculo irrompible con el soldado que transporta. Con el tiempo llegan a ser inseparables e incluso perciben los sentimientos más íntimos del otro. ¿Sabes sus sentimientos? No. Él sabe los tuyos. Y el hecho de que este suelta a Beric en el capítulo 7 después de que se niegue a volver a Númenor y huya al galope como si supiese que debería ir a algún sitio. Pero en realidad lo que anticipa la escena de Beric encontrando a Isildur es, qué duda cabe, la escena de Brego encontrando a Aragorn. ¡Se abren las apuestas! Y lo siento, tengo que decirlo, me produce bastante vergüenza ajena que Screen Rant haga todo un artículo en el que aventura la evidente respuesta a la cuestión de por qué el caballo de Isildur huye en el episodio 7 de los Anillos de Poder, sin mencionar para nada a Aragorn, Brego ni las dos torres. Es patético. Y hablando de Elendil, ¿de verdad alguno pensáis a estas alturas que la escena en la que lloriquea por creer a su hijo muerto no es un rip-off descarado de la escena en la que Theoden llora la muerte de su hijo tras sepultarlo? Si os preguntáis por qué la versión de los Anillos de Poder se siente tan cutre, es porque todos sabemos que Isildur sigue vivo. Otra más. La mítica escena de Aragorn luchando contra Lurtz, el enorme líder de los Uruk-hai al final de la Comunidad del Anillo, encuentra su reflejo de plastiquete en la escena de Arondir luchando contra el orco random número 15, que resulta ser el único orco gigante y desarmado por alguna misteriosa razón. Ya analicé una comparativa entre ambas escenas en un directo al que podéis acceder en esta etiqueta, pero en resumen, mientras que la primera se da en el contexto de la resolución dramática del clímax de la Comunidad del Anillo, esta se inserta en la batalla de las 5 casas sin ningún impacto para la trama, y lo único que persigue es, de nuevo, reconocimiento de marca, pero con una elaboración bochornosa en la que se sustituye la torpeza de la coreografía y la falta de dramatismo y tensión real por el asco. Además, en el primer caso, durante la Comunidad del Anillo, se nos ha dado contexto como para comprender a qué se está enfrentando Aragorn. Una ruinosa y terrible forma de vida. Perfeccionada. Mi guerrero Uruk-hai. Sabemos que los Uruk-hai son una raza mejorada de orcos especialmente concebida para acabar con los hombres y que Lurtz es su despiadado líder. ¡Cazadlos! No paréis hasta encontrarlos. No conocéis el miedo, no conocéis el dolor. ¡Pin! ¡Os saciaréis de carne humana! Sin embargo, en los Anillos de Poder no tenemos ningún contexto. Se trata de un estúpido orco anónimo, el único desarmado que resulta ser sobredimensionado muy probablemente para evocar a Lurtz y ya. El impacto o relevancia de una escena en el contexto de una narración lo podemos medir generalmente mediante la respuesta a una simple pregunta. ¿Qué pierde mi historia o se sacrifica en ella si quito esta escena? Pues bien, el encontronazo de Arondir con el orco random número 15 es perfectamente extirpable, sin que afecte lo más mínimo la trama, como lo es la escena de Galadriel y Theo ocultándose de los orcos bajo el árbol, y muchísimas otras. Pero esta enfermedad de la que adolece los Anillos de Poder se extiende a secuencias enteras, como por ejemplo el atentado de Kemen contra la flota númenoriana, acción que no tiene ningún impacto real en la narración, e incluso a segmentos completos de toda la serie, como puede ser el 90% de la trama de los Pelosos. Y claro, esto ocurre cuando tu historia en realidad ha sido concebida como una excusa para insertar reconocimiento de marca, escenas familiares, lugares comunes, esperando que la audiencia se apegue a ella por evocación de lo que funcionó en El Señor de los Anillos, en vez de por el desarrollo de una identidad propia, explorando nuevas temáticas o las ya establecidas desde otras perspectivas, y todo porque no tienes ni puñetera idea de cómo hacerlo. Y la copia es tan barata que incluso no se les cae la cara de vergüenza al tomar secciones enteras de guión de la trilogía de Jackson para injertarlas en los Anillos de Poder con ligeras variaciones para disimular el expolio. Mirad. Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Al final, esta sombra no es más que algo pequeño y pasajero. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Encuentra la luz. Y la sombra no te encontrará a ti.
En las dos torres, las emotivas palabras de Sam se insertan en el contexto de un clímax, de un momento de revelación y catarsis en el que Sam, sorprendido porque han llegado hasta donde han llegado todavía vivos, pues entiende que las tribulaciones que están pasando son obra del destino. Su aventura con Frodo la entiende como una misión trascendental que le eleva para que el bien reine en el mundo, lo cual da sentido a su sufrimiento y a la posibilidad real de la muerte. Pero en los Anillos de Poder es Theo el que, después del discurso motivacional de Arondir, le pide a su madre, porque sí, que le diga las palabras que le decía cuando era pequeño y tenía pesadillas y le abrazaba en la oscuridad. ¿Recuerdas cuando era pequeño? Cuando tenía pesadillas. ¿Te acuerdas de lo que decías? Cuando me abrazabas en la oscuridad. ¡Cielos, qué cursi! Se trata de uno de los momentos más bochornosamente cursis y pastelosos de toda la serie, y se siente así no solamente por ser otro momento robado, sino porque, al contrario que en El Señor de los Anillos, esta reflexión sobre la luz y las sombras no se inserta en un momento emocionalmente significativo. Y sin el nivel adecuado de emoción, las reflexiones poéticas corren el riesgo de volverse empalagosas. Los sureños acaban de obtener una pequeña victoria contra los orcos, y en vez de huir aprovechando que los orcos apenas pueden avanzar de día, en vez de refugiarse en otras tierras más lejanas o buscar ayuda, deciden parapetarse en una aldeíta, la cual preparan para la batalla en una escena típica de esas del equipo A, ¿os acordáis? Arondir les da un discurso motivacional de coach que no produce mucho entusiasmo. ¿Lo creéis? Tras lo cual Theo le pide a su madre que le diga las palabras en cuestión. No venimos de un momento dramático ni de un clímax. Sí, hay incertidumbre por el futuro, pero los sureños vienen de una victoria y han elegido voluntariamente quedarse a defender sus tierras. E incluso Arondir les ha asegurado que su posición les da ventaja. Nuestra posición nos da ventaja. Además, a diferencia del discurso en boca de Sam, las palabras de Bronwyn no surgen de una catarsis, de una revelación que esté teniendo y expresando en ese momento, sino que está cacareando las palabras que le decía a su hijo una y otra vez cuando éste tenía pesadillas, a petición de él. El impacto emocional así no solamente es inexistente, sino más bien negativo. Produce bochorno y vergüenza ajena porque el momento es totalmente forzado e injustificado. De nuevo, se trata de los torpes creadores de los Anillos de Poder exhibiendo su profunda falta de comprensión de cómo funcionan los recursos narrativos, por lo que ni a la hora de copiarlos son capaces de insertarlos de forma orgánica, significativa o relevante en su falsificación. Si has llegado hasta aquí, me gustaría creer que siguieses pensando que Los Anillos de Poder no es una copia barata del Señor de los Anillos de Peter Jackson, que se nutre del expolio sistemático de temas, escenas e incluso secciones enteras de guión y que trata el contenido como un mero producto comercial. En este sentido, incluso el símbolo que Galadriel descubre asociado a Sauron y que resulta ser una simplificación de cómo se ve Mordor desde cierta distancia y ángulo, no resulta ser más que un logotipo, una marca, un graffiti que Sauron va dejando por ahí como un perro meando esquinas. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Lo que es difícil de negar, después de lo expuesto, es que McKay y Payne fracasaron estrepitosamente en su intento de abordar su serie de manera que se distinguiese de las películas de Jackson. We're enormous admirers of those films, and you know, some of us, that's how we sort of were introduced to Tolkien, and you know, so have a lot of reverence and respect. But we also, from the start, one of our big goals was we didn't want this to just feel like a nostalgia play, and we said it really has to be a story that stands on its own two legs. Si eres incapaz de verlo y aplaudes la serie, entonces entiendo que formas parte del problema, al legitimar una falsificación tan descarada y encima tan mediocremente ejecutada. Si no lo ves, no me extraña que sigan haciendo este tipo de cosas. Si al menos la falsificación fuese buena, pues la cosa podría tener un pase, pero parece que ha quedado cristalino que McKay y Payne no entendían ni siquiera lo que estaban copiando, no entienden el material original y su única comprensión se limita a lo superficial, a lo cosmético. Eso también queda patente en el constante y patético intento de imitar el lenguaje tolkieniano, pensando que los personajes se han de comunicar continuamente empleando metáforas y florituras lingüísticas. Hay una tempestad dentro de mí. ¿Seguiremos viendo esta tendencia en la segunda temporada? ¿O creéis que en la maniobra de contención de daños que de seguro se realizó tras la primera temporada habrán tenido en cuenta lo que hemos tratado en este vídeo de hoy? Y siendo consciente de que me habré dejado muchísimos ejemplos en el tintero, me voy despidiendo con este compilado de comparación de escenas para rematar un punto que creo que no necesita más aclaraciones. Déjame ese like si te ha gustado el contenido de hoy y permíteme sugerirte que te suscribas a mi canal y actives notificaciones si no quieres perderte más mandanga como esta. No me quiero ir sin agradecer especialmente a los Pain Lovers, los miembros del canal, que siempre me dan ideas o me corrigen cosas en los directos exclusivos que hago para ellos, en los que me ven escribir, editar o componer canciones. Y en particular gracias a Gorgo por el apunte de Frodo y Elrond y a Francisco Monteagudo por hablarme de las 5 leyes de la estupidez de Carlo María Cipolla. Vale gente, hasta pronto, ¡chao!
Y está también esa frase que yo estaba como, ¿qué les está pasando? A ver, que tomo nota. Cuando Aragorn, cuando a Frodo lo hieren en la cima de los vientos, los Nazgûl, y que Aragorn dice una frase que tampoco está en los libros, que dice, ¿necesita medicina élfica? ¿Necesita medicina élfica? Es lo que dice Galadriel del idiota de Halbrand. Esta herida requiere medicinas élficas. Copiaste de ahí también, y eso no aparece en los libros. ¿Qué más hay? Hay otra frase. Acabas de darme el adendum del vídeo. Adelante. Allí yo estaba doblemente histérica por dos cosas. Porque, primero que nada, se había copiado la frase completa de la película de Jackson. Y segundo, en el primer capítulo, Arondir le dice a Bronwyn que los elfos no tienen médicos. Bronwyn le pregunta a Arondir, perdón si no tengo el recuerdo claro de la frase, le dice, ¿entre los tuyos no hay curadores? Y Arondir le dice una cosa muy idiota, le dice algo así como, sí, pero los llamamos artesanos. ¿Tenéis sanadores? Los hay, pero los llamamos artífices. Porque nosotros, que nos curamos con las cosas bellas, alguna cosa... Sí, le hice una cursiada ahí. Sí. La mayoría de heridas en nuestro cuerpo sanan por sí solas, así que su trabajo es más bien interpretar verdades ocultas como bellas obras. Porque la belleza tiene el poder de sanar el alma. ¡Cielos, qué cursi! Sí, una cursilada bien extraña, y pues yo pensando así, necesita medicina élfica, le van a poner una pintura de Rembrandt enfrente y le van a tocar a Blind Guardian o alguna cosa de esas para que se cure. Ideal. ¿Lo del olfato, tú lo recuerdas de los libros? ¿O es...? No, no es de los libros, segurísimo. La otra cosita fue cuando Galadriel está en su caballo prestado y entonces Galadriel le dice a su caballo Norolim. Cuando están persiguiendo a Adar. Sí, cuando están persiguiendo a Adar y que le dice al caballo Norolim, como le dice Arwen a su caballo, al caballo que no es de ella. Como si eso fuera una palabra mágica que hiciera correr a los caballos rápido. Y pues no, se supone que Arwen traía un caballo que no era suyo, pero un caballo élfico. Probablemente un caballo de los de Valinor, y pues el caballo entendía la lengua de los elfos. No era una palabrita mágica para que cualquier caballo común y corriente se lanzara corriendo. Pero esa impresión dan en la película y eso también lo copiaron. O sea, que vendría a ser de nuevo una referencia a la película. Joder, esto es en vez de Back to the Books, Back to the Books, Back to the Books, es Back to the Films, Back to the Films, Back to the Films.